En la obra es completamente diferente. En la obra es completamente diferente. Para hacer la mezcla, en la obra, en una central de fabricación de mezclas, ya no voy a coger la cuchara. Allá tiene que haber unos mezcladores mecánicos, unos mezcladores más eficientes que en el laboratorio. Y esas centrales de fabricación de mezclas son diferentes una de las otras. Entonces fíjense que el mezclado es diferente en obra que en el laboratorio. Y lo mismo para compactar. En el laboratorio, para compactar cojo un martillo y compacto, como lo van a ver. En la obra necesito unos compactadores. Necesito unos compactadores. Compactadores que tienen diferente peso, como lo van a ver ustedes en pavimentos. Entonces va a depender del compactador y otras variables. Entonces, que les vaya quedando de presente una cosa, que una cosa es mezclar y compactar en el laboratorio y otra cosa es mezclar y compactar en la obra, ¿verdad? Entonces, las exigencias, las especificaciones van a ser diferentes. Habrán unas especificaciones para el laboratorio y otras para la obra, Bueno, vamos a hablar de la temperatura de mezclado. Entonces dice, para conseguir una buena cobertura, o sea, cubrimiento de los áridos por parte del asfalto, es necesario que su viscosidad sea la óptima a la temperatura de mezclado. O sea, tenemos que buscar, para mezclar el asfalto con el agregado, tenemos que buscar una viscosidad óptima. Ya veremos cómo. ¿Cuál es esa viscosidad óptima? Una viscosidad óptima a la temperatura de mezclado. ¿Qué sucede? Si la viscosidad es alta, ¿qué pasaría? Los agregados no serán cubiertos totalmente por parte del asfalto. Si la viscosidad es alta, no se puede cubrir completamente los agregados con el asfalto. Si la viscosidad es baja, se produce una buena cobertura inicial, o sea que el asfalto envuelve completamente a los agregados, pero ocurre lo siguiente, que el asfalto se escurre de los agregados durante el transporte. Como está tan líquido el asfalto, por tener una baja viscosidad, se escurre el asfalto. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Debemos de buscar la viscosidad óptima. Para mezclar esos agregados. Entonces ya veremos cuál es esa viscosidad óptima. Fíjense que aquí estamos hablando de viscosidad. Por eso les decía a ustedes que lo importante de aquí en adelante es el ensayo de viscosidad. Bueno, ahora hablemos de la temperatura de colocación y compactación, ¿verdad? También, ¿qué sucede? Si la viscosidad es alta, la compactación puede resultar defectuosa e insuficiente. Cuando la viscosidad es alta, no me permite compactar bien la mezcla. Si la viscosidad es baja, será necesario esperar antes de que la compactación pueda realizarse. O sea, hay que dejar enfriar la mezcla para poderla compactar cuando es demasiado baja la viscosidad. O en otras palabras, cuando la mezcla está demasiado caliente. Porque si la compactamos estando la mezcla demasiado caliente, o en otras palabras, teniendo una viscosidad baja el asfalto, nos va a producir deformaciones y escurrimientos de la mezcla. Eso lo verán con mayor claridad en pavimentos. Bueno. Entonces les había comentado a ustedes que una cosa es compactar y mezclar en laboratorio y otra cosa es compactar y mezclar en la obra. Entonces vamos a hablar de la viscosidad para mezclar y compactar en el laboratorio. Para mezclar y compactar en el laboratorio. Bueno, entonces atención, por favor. ¿Qué es lo que sucede? Les había dicho que en el laboratorio, por lo general se utiliza este método para
saber qué cantidad de asfalto hay que echarle a la mezcla. Es el método Marshall, que lo van a ver más adelante. Así que no se preocupen, ¿verdad? Para efectuar este método Marshall en el laboratorio, hay que tener en cuenta unas viscosidades de mezclado y unas viscosidades para compactar en el asfalto. Entonces, ¿qué sucede? La especificación, ojo a lo que voy a decir. La especificación me dice, usted, señor, en el laboratorio, la viscosidad que debe de tener el asfalto cuando lo vaya a mezclar debe de ser de 85 más o menos 10 segundos Seibor-Furor. Al decir segundos Seibor-Furor es porque estoy calculando la viscosidad con el aparatico Seibor-Furor. Ojalá lo recuerden. Cuando las unidades, vuelvo y repito, están en segundos Seibor-Furor, es porque la viscosidad que voy a calcular es porque voy a utilizar el aparato Seibor-Furor. Entonces la especificación me dice que esa viscosidad para mezclar debe de estar entre 85 más o menos 10 segundos. ¿Okay? Si se quiere hablar en otras unidades, por ejemplo en centiestoques, una manera fácil de convertir los 85 segundos Seibor-Furor a centiestoques es multiplicar por 2. Entonces digo, 85 por 2 me da 170 centiestoques y multiplico 10 por 2 me da 20. Entonces, otra forma de hablar en otras unidades es que cumpla la viscosidad para mezclar en el laboratorio de 170 más menos 20 centiestoques o 85 más menos 10 segundos Seibor-Furor. Y si quieren hablar de otra forma, ya sea en estoques o en poches, simplemente este valor divídanlo entre 100. 170 dividido entre 100, entonces sería 1.7 más menos 0.2 estoques o poches, ya sea viscosidad cinemática o absoluta. ¿Por qué aquí coinciden estos dos valores? Porque el asfalto, para hacer un cálculo rápido, he supuesto que su peso específico igual a 1. He dicho que es igual a 1. Y por ahí anda el peso específico del asfalto. Entonces, esta es la especificación que debe de tener el asfalto en cuanto a viscosidad para mezclar. Para mezclar. ¿Ok? Para mezclar. Para mezclar. Esta es la especificación si utilizan el aparato Seibor-Furor. Y esto si utilizan otro equipo para encontrar la viscosidad. ¿Ok? Bueno. Ahora sí, la viscosidad del asfalto para compactar. ¿Qué viscosidad debe de tener? ¿Qué debe de tener de viscosidad del asfalto cuando voy a compactar la mezcla? Entonces, la especificación me dice, si usted va a utilizar unidades de segundos Seibor-Furor, es porque va a utilizar para el cálculo de la viscosidad el aparatico Seibor-Furor. Entonces, la especificación le manda o le dice que el asfalto debe de tener una viscosidad Seibor-Furor de 140 más menos 15 segundos Seibor-Furor. Esta es la viscosidad que debe de tener el asfalto cuando voy a compactar la mezcla en el laboratorio. Si quieren hablar en otras unidades, en centiestoques, multipliquen por 2. 140 por 2, 280. 15 por 2, 30 centiestoques. O si quieren hablar en estoque y en poas, dividan entre 100. ¿Ok? Eso como quieran ustedes trabajar. ¿Okay? Estas son las especificaciones en el laboratorio. Para la obra es diferente. En la obra es diferente. No nos valemos de estos valores. En obra ya es la experiencia. Entonces, viscosidad para mezclado en obra. Depende de la central de fabricación de mezclas, depende de la que tenga el fabricante. Entonces, más o menos, la experiencia le dice que la viscosidad debe de estar entre 150 y 300 centiestoques. Entre 150 y 300 centiestoques. Aquí da un rango, como se pueden dar cuenta, dependiendo de la central de fabricación de mezclas que se tenga, dependiendo del mezclador que tenga esa central de fabricación de mezclas. Entonces,
El dueño de su central de fabricación de mezcla ya sabrá por dónde anda su viscosidad, ¿verdad? Esto está en centistoques. Si lo quieren pasar en estoques, dividan entre 100 y les da 1.5 y a cada les da 3 estoques o cuadros. O multiplican, ¿verdad? Van convirtiendo a silvoflúor, como quieran. Entonces, esto para mezclar. Y para compactar en obra, ¿verdad? Eso ya también lo da la experiencia. Más adelante les explicaré. Hay que hacer un tramo de prueba, se va metiendo el compactador y uno se da cuenta si le permite o no compactar la mezcla. Como conclusión, entonces, la viscosidad que debe de tener el asfalto para mezclar y compactar en laboratorio me exige la especificación unos valores. En obra me da unos rangos, ya dado por la experiencia, porque es completamente diferente compactar y mezclar en el laboratorio que mezclar y compactar en la obra. ¿Alguna pregunta, por favor? Ingeniero, ¿a qué equivale un stock? ¿Cómo? ¿A qué equivale un stock? Ese stock está en unidades de viscosidad. Ese está en unidades de viscosidad. Ahorita en este momentico no te recuerdo las unidades del stock, ¿entiendes? Pero estas son unidades de viscosidad cinemática. El POAS es de viscosidad absoluta. Es de viscosidad absoluta. ¿Okay? La memoria no me permite ahorita recordarlo, ¿verdad? Pero con mucho gusto en la próxima clase podemos hacer un repaso de esto, ¿verdad? Y ingeniero, y las mismas unidades son equivalentes a las centistock, las de arribita. Sí, todo es lo mismo. Lo que están en unidades, como si yo le dijera, $1 equivale a 4,000 pesos. Tener $1 o tener 4,000 pesos es lo mismo. ¿Ok? Estamos hablando en diferentes unidades. Pero es la misma viscosidad. 85 y 170 es la misma viscosidad. Lo que aquí está dado en centiestoques y acá está dado en segundos Seibel, Furl. O usted me dice 1.7 estoques o cuál. Es la misma viscosidad, pero está en diferentes unidades. Tome el ejemplo del dólar. Es lo mismo que usted tenga en el bolsillo $1 y en el otro bolsillo tenga 4,000 pesos. Es la misma cantidad de dinero. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Algo que no esté claro, por favor. Ok. Sí, dígame. Disculpe, ¿qué dijo de la viscosidad para compactación en obra? ¿Cómo? De la viscosidad para la compactación en obra, ¿qué fue los datos que dijo? Eso en obra ya es, hay que hacer un tramo de prueba. Eso más adelante le explico. Eso más adelante le explico. Ya, gracias. ¿Sí? Ahora, la pregunta que tú me hacías de estoques, ¿verdad? Ya la recordé. Un estoque es igual en las unidades centímetro cuadrado sobre segundo. Centímetro cuadrado sobre segundo. El estoque, pues una viscosidad cinemática, resulta de dividir la viscosidad absoluta entre la densidad. La densidad de ese asfalto a la misma densidad, a la misma temperatura con que hace usted el ensayo de viscosidad. Entonces, al reducir esas unidades le da centímetro cuadrado sobre segundo, que es el estoque. Es el estoque. El POAS es igual a gramos sobre segundo sobre centímetro, ¿verdad? Tanto el estoque como el POAS son unidades grandes. Por lo general, la especificación utiliza unidades más pequeñas, como el centi-POAS y el centi-estoque. El centi-POAS y el centi-estoque. Por lo general, muy poco se utiliza en las especificaciones el estoque y el POAS, ¿verdad? Entonces lo hacemos más pequeño, entonces ¿qué es lo que se hace? Se multiplica este valor por 100. Entonces vamos a hablar ya sea en centi-estoques o en centi-POAS. O podemos hablar en segundos Seibel-Furl. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta, por favor?
Fíjense acá, vamos aclarando. Estamos hablando en términos de viscosidad. Fíjense. Entonces, ¿cómo hago yo para darle esa viscosidad al asfalto? ¿Qué tengo que hacerle al asfalto para lograr esta viscosidad? Calentarlo. Calentarlo. Así de sencillo. Calentarlo. Entonces nosotros tenemos que averiguar la temperatura para alcanzar esta viscosidad. Y tengo que averiguar la temperatura para alcanzar esta viscosidad. ¿Ok? Se van a dar cuenta más adelante de que la especificación les da viscosidades, no les da temperaturas. Porque dependiendo del asfalto, la temperatura es diferente, como lo vamos a ver más adelante. Bueno, entonces, para averiguar la temperatura, hay que sacar lo que se denomina la carta de viscosidad, donde en las ordenadas tengo valores de viscosidad y en las abscisas tengo valores de temperatura. ¿Ok? Repito, en las ordenadas tengo que hacer una gráfica, donde en las ordenadas hayan valores de viscosidad y en las abscisas valores de temperatura. Si estoy hablando de viscosidad, aquí puede ser viscosidad Seibel-Furon, dependiendo del ensayo que haga, o puede estar en unidades de centiestoques o en centipoas o en estoques o en poas, ¿verdad? Con las unidades que esté trabajando, o sea, en otras palabras, con el aparato que yo haya utilizado, con las unidades que me arroje el aparato, puedo hacer las conversiones, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hago? Cojo una muestra de asfalto y le hago un ensayo de viscosidad a cualquier temperatura, supónganse esta temperatura. Hago mi ensayo de viscosidad en el laboratorio con la muestra de asfalto. El resultado de viscosidad es este, entonces ubico este puntico. Como sé la temperatura y como sé la viscosidad que me dio, ubico este punto. Luego, ¿qué hago? Tomo otra muestra del mismo asfalto, le cambio la temperatura, hagan de cuenta esta de acá, le calculo la viscosidad con el aparato allí en el laboratorio, supóngase que me da este resultado, y ubico ese otro puntico. Tengo 2 puntos, trazo esta recta. Lo puedo hacer con 2 puntos, o con 3, o con 4, con lo que ustedes quieran. ¿Cómo llama esta curvita? ¿Cómo llama? Recuerden, ya lo habíamos visto. ¿Cómo llama? Al cambiar la temperatura, está cambiando la viscosidad. ¿Y eso qué es? Cambia la consistencia. Fíjense que aquí, para darme cuenta de la consistencia del asfalto, estoy utilizando ensayos de viscosidad. Ya el de penetración ya no. Habíamos dicho que es mejor el de viscosidad, ¿verdad? Entonces, fíjense, si cambio la temperatura, fíjense, está cambiando la viscosidad. O sea, en otras palabras, está cambiando su consistencia. Aquí se están dando cuenta. ¿Cómo se llama esta gráfica? Ya lo habíamos visto. Curva de... ¿Quién recuerda? Keukelón. No, la de Keukelón es esta de acá, ¿no? Después no me quiero meter con esta. Este es el nomograma de Keukelón. Cuando usted en el nomograma de Keukelón dibuja la figurita, que puede ser esta, ¿cómo llama? Curva de susceptibilidad térmica. Curva de susceptibilidad térmica. ¿Ok? Entonces, la carta de viscosidad es esto, para encontrar la curva de susceptibilidad térmica. Aquí lo están viendo, vean. Si ustedes le ponen esta temperatura al asfalto, la viscosidad va a ser esta. Si ustedes le ponen esta temperatura al asfalto, su viscosidad va a ser esta. Si ustedes le ponen esta temperatura al asfalto, la viscosidad es esta, ¿verdad? Para darse cuenta cómo va variando la viscosidad, ¿qué han hecho? Dibujar la curva de susceptibilidad térmica. ¿Y cómo sacan la curva de susceptibilidad térmica en el laboratorio? Pues haciendo varios ensayos de viscosidad a diferente temperatura. Con 2 o 3 o 4 punticos la sacan. ¿De acuerdo? ¿Quién no ha entendido, por favor?
Esto es importante. Esto es lo que se llama sacar la carta de viscosidad, con la cual me permite dibujar la curva de susceptibilidad térmica. Para evitar confusiones con la de Heukelom. Aquí tenemos la de Heukelom. El nomograma de Heukelom servía para clasificar los asfaltos. Los clasificaba en clase S, clase B, clase W, ¿verdad? Teníamos ensayos de penetración, ensayos de viscosidad y teníamos las de temperaturas. ¿Qué es lo que estamos cogiendo? Simplemente esta parte de acá. Viscosidad versus temperatura. Esto de acá ya no lo necesito. Pero puedo utilizar yo el nomograma de Heukelom. Como se van a dar cuenta, yo lo puedo utilizar. Simplemente utilizo la parte de la viscosidad. Esta partecita de acá, fíjense, la está utilizando, no más. En vez de tenerlo a la derecha, estos valores, ahora lo tiene acá a la izquierda. Y dibuja la curva de susceptibilidad térmica. Dibuja esto. ¿Ok? Entonces, el nomograma de Heukelom sirve para clasificar a los asfaltos. También me sirve para encontrar el índice de penetración. Y también me sirve para encontrar las temperaturas, como lo vamos a ver. También me sirve para encontrar las temperaturas para alcanzar la viscosidad de mezclado y compactación. También me sirve, claro que sí. Ok, ¿verdad? Claro que también me sirve, fíjense. Aquí lo tenemos a Heukelom, pero cojo simplemente la parte de la viscosidad, ¿verdad? Y aquí está dibujada la curva de susceptibilidad térmica. Aquí. ¿Cómo encuentro las temperaturas? Dígame, una vez de que tenga la susceptibilidad térmica dibujada. ¿Cómo encuentro las temperaturas de viscosidad, de mezclado y compactación? ¿Cómo encuentro la temperatura para alcanzar esta viscosidad? ¿Cómo encuentro la temperatura para alcanzar esta viscosidad? ¿Qué hago? Teniendo ya el gráfico. ¿Cómo hago? Ahí lo ven. Ahí lo están viendo. ¿Qué hacen? Si yo le digo a usted, para mezclar o compactar, necesito estos valores de viscosidad. ¿Qué hace usted? Entra con estos valores, intercepta la curva y baja. Y aquí tiene la temperatura. Usted le dicen, tiene que alcanzar esta viscosidad. Ya tiene la curva de susceptibilidad térmica. ¿Qué es lo que hace? Pues entro con este valor, intercepto la curva y bajo. ¿Verdad? ¿Quién no ha entendido, por favor? Aquí le está dando un rango, fíjese, por eso da aquí un rango. Dice 2.8 más menos 0.3 pues. Entonces 2.8 más 0.03 da un valor por acá arriba. 2.8 menos 0.03 da un valor para acá abajo. Entonces tomamos un rango de viscosidad. La temperatura de compactación para que debe de tener el asfalto, su viscosidad debe de estar dentro de este rango. Entonces bajo también el rango acá y obtengo un rango de temperaturas. Si ustedes le colocan esta temperatura que esté dentro del rango, alcanzan esta viscosidad. Y lo mismo para mezclado. Entran con el rango, bajan aquí esta temperatura, bajan acá y obtienen un rango de temperatura. Si ustedes al asfalto le dan cualquier valor dentro del rango, alcanzan esta viscosidad. ¿Quién no ha entendido, por favor? Ingeniero, ese rango que está a la parte derecha de 2.8 más o menos,
3.3P. Un segundito, por favor. O sea, ¿ya lo dan o se lo saca, no sé, de alguna tabla, de alguna norma? El rango ya lo da la especificación, aquí se le está dando. Solo da la especificación. Estoy en clase. Eso se lo da la norma. Estos valores lo da la especificación. Más adelante lo vamos a ver. Esto lo da la especificación. ¿Ok? A usted le da valores de viscosidad. Valores de viscosidad. ¿Ok? Esto ya está dado por la especificación. Esto es del laboratorio. ¿Está claro? ¿Alguna otra pregunta? Entonces, recordemos los pasos. Por favor, esto necesito que lo sepan. Pregunten. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? ¿O qué tenemos que dibujar en el laboratorio? ¿O qué tenemos que encontrar en el laboratorio? Para encontrar las temperaturas de mezclado y compactación de una mezcla en el laboratorio. ¿Qué es lo que tengo que dibujar? Vamos ubicando los nombres primero. La curva de susceptibilidad La térmica. curva de susceptibilidad térmica de ese asfalto, ¿verdad? Tengo que encontrar la curva de susceptibilidad térmica de ese asfalto. Otros le llaman carta de viscosidad. ¿Ok? Pero lo más correcto es la curva de susceptibilidad térmica. Ahora, para ir recordando, ¿qué es susceptibilidad térmica? ¿Qué es susceptibilidad térmica? Es el cambio de consistencia que sufre el asfalto debido al cambio de temperatura. O sea, en otras palabras, dependiendo de la temperatura a la cual esté sometido el asfalto, su viscosidad va a cambiar. Va a cambiar. ¿Ok? Si yo caliento el asfalto, le cambio la viscosidad. Si yo enfrío el asfalto, le cambio la viscosidad. O sea, estoy cambiando su consistencia. ¿Debido a qué? Al cambio de temperatura. ¿Ok? ¿Cómo obtengo la curva de susceptibilidad en el laboratorio? ¿Cómo la obtengo? ¿Qué tengo que hacer en el laboratorio? A la muestra de asfalto, ¿qué le tengo que hacer? ¿Qué le tengo que hacer a la muestra de asfalto? Tomar su temperatura a dos, o sea, su viscosidad a dos temperaturas diferentes. Bueno, como mínimo, ¿no? Encontrar la viscosidad a diferentes temperaturas, ¿verdad? Como mínimo dos. Aquí la dibujaron con 2 puntos, con 2 viscosidades. Pueden ser 3, como pueden ser 4, o pueden ser más, ¿verdad? O sea, la muestra de asfalto, ¿qué le hago? Cojo un aparatico, un viscosímetro, y le encuentro la viscosidad. Y el asfalto debe de estar a una temperatura a la que a mí me dé la gana, para que me entiendan. En este caso, tomé esta temperatura, cojo un aparato que me dé la viscosidad, la averiguo y me dio este valor. Y ubico este punto. Tengo un valor de viscosidad y tengo un valor de temperatura, ubico este punto en la gráfica. ¿Sí? ¿La regresión de la curva siempre es lineal o puede Sí, que... lineal. Para encontrar el otro punto, ¿qué hago? Cojo una temperatura, otra, diferente a la que tomé primero. La que a mí me dé la gana, para que me entiendan. Cojo el aparato que me encuentra la viscosidad, averiguo ese valor y ubico el otro punto. Si quiero otro punto, cojo otra temperatura por aquí, la que a mí me dé la gana, cojo el aparato y le averiguo la viscosidad al asfalto con esa temperatura y ubico el otro punto. Al trazar lo de manera lineal, que obtuve la curva de susceptibilidad térmica. Y eso es lo que se llama carta de viscosidad. ¿Ok? Entonces, obtenida
la curva de susceptibilidad térmica o la carta de viscosidad, como quieran llamarla, ¿qué es lo que hago? Cojo la especificación, me dice la especificación, hombre, para mezclar en el laboratorio, la viscosidad del asfalto debe de tener este valor. Entonces, voy a coger el primero, 1.7 más 0.02. ¿Cuánto le da? 1.9. Entonces, tomo 1.9 y trazo y bajo. Aquí tengo una temperatura. Ahora cojo la otra, 1.7 menos 0.2, lo que les dé 1.5. Cojo 1.5 y bajo. ¿Qué obtuve? Un rango de temperaturas obtuve. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes al asfalto me colocan la temperatura que esté dentro de este rango, van a obtener esta viscosidad de mezclado. Para la viscosidad de compactación, ¿qué hago? Dibujo el rango. Tomo 2.8 más 0.03. Ubico esta viscosidad, voy, intercepto bajo, obtengo una temperatura. La otra, 2.8 menos 0.3, 2.5, bajo y obtengo el rango de temperaturas de compactación. Cualquier valor de temperatura que esté dentro del rango alcanzan esta viscosidad. ¿Quién no ha entendido? ¿Alguna pregunta? Entonces ustedes ya saben qué temperatura darle al asfalto. ¿Alguna pregunta? Bueno, aquí vamos a ver un ejemplo para que ustedes me expliquen por qué la especificación habla en términos de viscosidad y por qué no habla en términos de temperatura. Porque a mí me pudo decir la especificación, caliente el asfalto a tal temperatura para mezclar y a tal temperatura para compactar. A ver, ¿por qué no me habla en términos de temperatura sino de viscosidad? Bueno, repasemos. ¿Cómo llama este nomograma? ¿De quién diablos es? Yo les voy a pedir un favor. Yo con mudos no voy a hablar. Yo estoy que suspendo la clase. Yo no sé si estoy hablando a la pared. Yo no sé si los alumnos me estén atendiendo. Yo quiero participación. Si quieren les pongo 5 y terminamos con la materia. A mí no me interesa la nota. A mí me interesa es que aprendan. Aquí hay 64 participantes. Aquí hay 63 mudos. 63 mudos hay. Uno escasamente habla. Así es muy berraco dictar clase. Porque yo estoy hablando a la pared, estoy como pendejo aquí hablando. No sé si entiendan o no entiendan. Si no entienden, digan, no entienden. Exactamente, de Géuquelo. Así se habla, sin miedo. Si no les estoy viendo la cara, ni me la ven a mí, ni se las veo a ustedes. Pregunten sin miedo. Desde el sitio donde estén, pregunten. Así estén echados en su cama. Así estén desayunando. Así estén lo que quieran. Pero pregunten. Pero es muy berraco hablar solo. Si quieren les pongo 5 y terminamos la materia, y eso es lo que les interesa. Yo quiero participación y tiene que ser así con todos los profesores. Hablen, no les den miedo. Ahora que nadie los ve, hablen. Me perdonan, pero ya me salí de casillas. Y eso que estoy suave, porque esto es berraca hablar solo. Pues ya nos tocó la pandemia, pues tenemos que ajustarnos a esto, ¿no? A la responsabilidad de ustedes. ¿Cómo controlo 64 mudos? Que seguramente más de la mitad no me está escuchando, está en otro lado. A la fija que está en otro lado.
Entonces, así que por favor pónganse las pilas, o si no doy por terminada esta asignatura. Entonces, ¿cómo llama el nomograma? Para ir recordando. Nomograma de Heukelon. De Heukelon. Nomograma de Heukelon. Heukelon, ¿qué fue lo que hizo? Hizo varios ensayos de penetración a diferente temperatura, hizo varios ensayos de viscosidad a diferente temperatura. Puso el punto de factura Fras y el punto de ablandamiento. Aquí tenemos varios tipos de asfaltos, llamémosle A, B, C, D, E. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 asfaltos. Según el nomograma de Heukelon, ¿cuál fue su clasificación? ¿Cuál es la clasificación de estos asfaltos? Recuerden que la clasificación es S, D y W. S. Clase S. ¿Qué quiere decir la clase S según Heukelon? Que son asfaltos de bajo contenido de parafina. ¿Ok? De acuerdo. ¿Cómo se llama la curvita esta? ¿Cómo se llama? Ojo, no le estoy preguntando de la clase, ya me la dijeron. Pero ¿cómo se llama la curvita esta? Esta lineecita. De susceptibilidad térmica. Susceptibilidad térmica. Curva de susceptibilidad térmica. ¿Dónde la sacaron? Fíjense, haciendo varios ensayos de penetración, de viscosidad a diferente temperatura. Y unieron los punticos. Unieron. Esa es la curva de susceptibilidad térmica. ¿Ok? Pero ¿qué ocurre? Que para sacar las temperaturas de mezclado y compactación, ya no me la voy a complicar. Yo ya no necesito clasificar el asfalto, no necesito la clasificación, sino que simplemente voy a sacar unas temperaturas, dibujo esta partecita nomás, esta partecita de aquí. O sea, hago varios ensayos de viscosidad a diferente temperatura. Y también me va a dar esta lineecita, o sea, la curva de susceptibilidad térmica. ¿Ok? Bueno. Como ya tengo esta parte, fíjense que del de Heukelon me voy a valer para sacar las temperaturas. Entonces entro con la viscosidad para mezclar. De la viscosidad para mezclar, fíjense, voy a averiguarle la temperatura a todos estos asfaltos. Entonces, entro con el valor de la viscosidad y voy bajando, ¿verdad? Voy bajando y voy obteniendo diferentes valores de temperatura, fíjense. Pero a todos los asfaltos hemos alcanzado la misma viscosidad. Y lo mismo para compactar, fíjense. La viscosidad para compactar para este asfalto es esta temperatura, para este es esta temperatura y así sucesivamente. ¿Qué conclusión sacan ustedes? Fíjense, aquí conservo la misma viscosidad, pero las temperaturas van a ser diferentes. Que la temperatura cambia dependiendo del tipo de asfalto. Exactamente. Dependiendo del tipo de asfalto, la temperatura es diferente. Pero la viscosidad es ¿qué? La misma. Para obtener esta viscosidad, la temperatura que necesito es esta, para el otro es esta y así sucesivamente. Ahora me entienden por qué la especificación habla en términos de viscosidad y no de temperatura. Entonces la especificación me dice a mí, señor, la viscosidad que tiene que hacer cumplir para mezclar y compactar es este valor. Ahora usted averigüele la temperatura. Porque yo no se la puedo dar porque eso depende del asfalto. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? No, profe, todo claro. Ok, ojalá. Claro, profe. Eso quiero que me entiendan, ¿no? La especificación habla en términos de viscosidad, no de temperatura. Nosotros en el laboratorio debemos de encontrar la temperatura. Porque dependiendo del asfalto, para alcanzar esa viscosidad, la temperatura es diferente. Por ser el asfalto diferente. ¿Está entendido? Entonces, esto es lo que tenemos que hacer en el laboratorio, cuando estemos diseñando la mezcla asfáltica.
averiguar las temperaturas de mezclado y compactación. ¿Cómo las averiguo? Dibujando la curva de susceptibilidad térmica. ¿Cómo dibujo la curva de susceptibilidad térmica? Haciendo varios ensayos de viscosidad a diferente temperatura. Luego, cuando ya tenga el dibujo, entro con la especificación en cuanto a viscosidad y encuentro los rangos. ¿Alguna pregunta? Entonces no se necesita de que ustedes se memoricen esto, simplemente decir que se necesita una viscosidad para mezclar y una viscosidad para compactar. Después sacan el libro y la averiguan si no se acuerdan estos valores. Si no se acuerdan estos valores. ¿Verdad? Pero sí tengan presente que debe de haber una viscosidad para mezclar y una viscosidad para compactar en el laboratorio. En obra es diferente. En obra es diferente. Después les explicaré. ¿Verdad? Porque las condiciones son diferentes. Ingeniero, en las condiciones que lo mencionan son diferentes, o sea, eso hace referencia al tipo de terreno, ¿cierto? No, no tanto al tipo de terreno. O la localización donde está. O sea, es decir, yo puedo Para implementar... mezclar en el laboratorio, ¿usted qué es lo que hace? Coge los agregados, los pone en una bandeja, coloca el asfalto, ¿verdad? Coloca el asfalto y con una cuchara o una mezcladora pequeñita empieza a mezclar. En la obra, o sea, en una central de fabricación de mezclas, son mezcladores grandes. Haga de cuenta unos ejes longitudinales que tienen unas paletas grandes y mezcla, porque son toneladas las que se mezcla de asfalto. En el laboratorio son pequeñas cantidades. O sea que en la obra es mucho más eficiente el mezclado, o sea, en la central de fabricación de mezclas. Entonces, cuando usted esté fabricando esa mezcla, no puede entrar con los valores del laboratorio, no. Ya entra con un rango dependiendo de la central de fabricación de mezclas. Para compactar en el laboratorio se va a dar cuenta más adelante que coge un martillo y compacta la mezcla, porque se trata de hacer una briqueta. En obra se utilizan compactadores, ¿verdad? Y hay diferentes tipos de compactadores. Y además va a depender del espesor de la mezcla. Va a depender de otras cositas también que no me quiero meter mucho en pavimentos. Más adelante vamos aclarando poco a poco. ¿Está claro? Sí, profe. Ok. Bueno, vamos a aclarar otro tema que se denomina determinación del módulo dinámico del asfalto, ¿verdad? O módulo de rigidez del asfalto. Les voy a explicar el método Shell porque hay varios. Para esta asignatura de concreto asfáltico me voy a limitar al método Shell. Entonces, fíjense, todo lo que hemos visto lo vamos a necesitar. Bueno, ¿qué parámetros necesito? Esto lo van a ver ustedes en pavimentos. Lo van a necesitar en pavimentos. ¿Ok? Entonces, ustedes necesitan lo que se denomina el WMAT. Para el ejemplo, en el ejemplo ha dado 18 grados Celsius. Ese ejemplo, ya veremos cómo sale este 18 grados Celsius. Por lo pronto, digamos que necesito el WMAT. ¿Qué es el WMAT? El WMAT es la temperatura media anual ponderada del aire. Cuando el sol está calentando, para que me entiendan, el sol calienta al aire, ¿verdad? Y ese aire caliente me va a calentar la mezcla. Entonces yo necesito conocer el WMAT. Para conocer el WMAT, media anual ponderado, necesito las temperaturas de todos los meses. Del mes de enero, del mes de febrero, del mes de marzo, del mes de 12 meses. Y de esos 12 meses saco un promedio. Por favor, por ahí.
Entonces les comentaba a ustedes que necesito las temperaturas de todo el año, o sea, de cada mes, para sacar un promedio. Ese promedio se llama WMAT. ¿Y qué es el WMAT? Es la temperatura media anual ponderada del aire. ¿Ok? Ya les explicaré cómo salió este valor, que lo pongo como ejemplo. Entonces, para ello, otro valor que necesito, otro parámetro, es el espesor de la mezcla. Entonces digo, el espesor de mi mezcla que va a tener en el pavimento es de 100 milímetros, o sea, 10 centímetros, o puede tener 15 centímetros, o 20 centímetros, lo doy yo. Entonces, para calcular, ese es otro parámetro que necesito, el espesor asfáltico, además del WMAT. Con estos dos datos, con el espesor de la mezcla asfáltica y con el WMAT, puedo obtener yo la temperatura de la mezcla. Hacia allá voy. Y en pavimentos, hacia allá tendrán que ir a calcular la temperatura de la mezcla. Y para encontrar la temperatura de la mezcla necesito que el espesor de la mezcla asfáltica, que para el ejemplo es 10 centímetros, y el WMAT es 18 grados Celsius. Sigamos. ¿Verdad? Para ello la Shell, el método Shell, utiliza un gráfico, ¿verdad? Utiliza un gráfico. Claro que esto ya hay programas, ¿no? Ya está en un programa, se meten estos datos y le da el valor, ya no se necesita de sacar gráficas, ya no se necesita de sacar gráficas. Todo es computarizado. Y con estos valores, con esta gráfica y estos valores anteriores, obtengo la temperatura de la mezcla. Tengo la temperatura de la mezcla. Entonces vamos a ver. Esta es la gráfica que utiliza la Shell para obtener el WMAT. Para obtener el WMAT. Entonces, en las abscisas tengo valores de temperatura. En las ordenadas tengo los factores de ponderación. Entonces, entro con la temperatura del mes de enero. Supóngase que sea 15 grados Celsius. Intercepto la curva y obtengo para enero este factor de ponderación. Entro para febrero. Entro con la temperatura de febrero y obtengo el factor de ponderación de febrero. Y así sucesivamente para marzo, para abril, para mayo, para diciembre y todo. O sea que obtengo 12 factores de ponderación. 12. Los promedio. Y una vez promediados esos factores de ponderación, entro con el factor de ponderación promedio y me voy contrario a lo que hacía. Ahora me voy de acá, de izquierda a derecha. Intercepto la curva y bajo. ¿Y qué es lo que voy a leer acá? Una temperatura. ¿Y esa temperatura qué es? El WMAT. ¿Ok? Entonces, de esta carta salió el 18 grados Celsius. De esta cartica que ustedes están viendo. Entrando con las temperaturas de los diferentes meses. Para cada temperatura obtengo un factor de ponderación. Para cada temperatura. Para cada mes. Luego sumo esos factores de ponderación, los divido entre 12 y me da este valor. Profe, Luego voy en este sentido, intercepto la curva y bajo y me da una temperatura, que es el WMAT. ¿Alguien iba a preguntar? profe, ¿dónde se encuentra esa información? Esta información es en el método Shell. También hay un programa Shell. Hay muchos métodos, por internet lo encuentran. Esto lo verán en pavimentación. En pavimentación. ¿Ok? Profe, una pregunta, ¿y esa curva siempre va a ser lineal? ¿Cómo? Esta curva ya está dada. Esta ya está dada. La saca del manual del método Shell. Esta ya está dada. Usted lo que tiene que hacer es entrar con los valores de las temperaturas. ¿Ok? Para encontrar los factores de ponderación. ¿Ok? Esta curva es sacada del manual del método Shell. Esta ya está. Ya no tienen por qué preocuparse. ¿Ok? No tienen por qué preocuparse.
Un segundito, por favor. Señor decano, muy buenos días. Estoy en clase. Estoy en clase. Ok, sí, yo lo llamo tipo 11. A usted. Hasta luego. Entonces, como les decía, esta gráfica ya está, no se preocupe. La pregunta es, ¿de dónde sacan ustedes las temperaturas del mes de enero, del mes de febrero, del mes de marzo, y etcétera, etcétera? ¿Cómo tienen ustedes esas temperaturas? ¿Quién les da? ¿Qué instituto les da esas temperaturas? No sé. ¿A dónde acudirían? Al IDEAM, ¿verdad? El IDEAM tiene puesto una serie de equipos meteorológicos, ¿verdad?, que están captando esas temperaturas. Pero tiene que ser el equipo situado ¿dónde? Por ejemplo, si yo estoy haciendo una pavimentación, díganse ustedes, Chachagüí Remolino, debo de preguntarle al IDEAM, señor, deme los datos de temperatura donde usted haya colocado un equipo meteorológico por ese sector. Entonces deben de buscar el equipo que hayan colocado el más cercano. ¿Sí me entiende? Profe, ¿y hay en todos los municipios? Pues no, en todos tienen que haber, ¿verdad? Porque usted necesita los datos del sitio geográfico donde va a ser la pavimentación. ¿Okay? Si usted va a ser en Barranquilla, va a ser en Cali, va a ser en Bogotá, y hay estaciones meteorológicas que tienen toda esta información, ¿verdad? Entonces usted debe de tomar la estación más cercana al sitio geográfico donde va a ser la pavimentación. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna otra? ¿Quién no entendió este gráfico? ¿Ya sabe cómo obtener el WMAT? Sí, profe. Sí, Bueno, ahora sigamos. Temperatura de la mezcla. ¿Qué necesitan para la temperatura de la mezcla? La Shell también ya tiene este gráfico. No se preocupen, ya está esto. Ya está esto. ¿Qué ven en el gráfico? Aquí tienen valores del WMAT. Y acá tienen valores de temperatura. ¿Ok? Entonces, y acá tienen los espesores de la carpeta. 600 milímetros, 400, 200, 100, 50 milímetros. Para el ejemplo, ustedes al pavimento, ¿qué espesor le iban a dar de mezcla? 100 milímetros. 100 milímetros. Tomo la curvita de los 100 milímetros, que es esta. El WMAT, ¿cuánto era? No recuerdo. 18 grados Celsius. Tomo aquí 18. Intercepto la de los 100 milímetros y voy acá y obtengo la temperatura de la mezcla. Aquí lo van a ver. Ahí van. 18 grados Celsius, que era el WMAT. Ubico la gráfica de los 100 milímetros. Intercepto y encuentro el valor de la temperatura de la mezcla. Este es el valor de la temperatura de la mezcla. 27 grados Celsius. Fíjense que el WMAT es 18 y la temperatura de la mezcla es 27. O sea que con esta temperatura del aire ponderado calienta la mezcla hasta esta temperatura, hasta 27 grados Celsius. ¿Por qué la calienta? Porque depende del espesor de la carpeta asfáltica. Depende del espesor de la carpeta asfáltica. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no esté claro? Ahora, como les digo, esto de estas gráficas está en desuso ya. Hay programas donde usted ya le mete los valores, WMAT del espesor y le da el valor. ¿Ya? Programitas muy sencillos. Todo esto ya está computarizado, pero yo les tengo que explicar para que me entiendan. ¿Verdad? Para que me entiendan. ¿Alguna pregunta?
¿Nos podría mostrar un ejemplo en programa? ¿Cómo? Más adelante se lo muestro. Esto lo van a ver, esto lo van a ver en pavimentos. Esto lo tienen que ver en pavimentos. Profe, ¿Sí? ese 27 es la temperatura que el ambiente calienta el asfalto. Exactamente, a la mezcla. Estamos hablando de la mezcla, ¿no? Ah, La la mezcla misma. tiene asfalto y agregados, ¿no? Ah, vale. Esta temperatura del aire ponderado, que es un promedio del año, calienta la mezcla hasta esta temperatura. Ojo, no solo de un año puede ser, ¿no? No solo de un año. Usted puede tener más de varios años. Primero saca el WMAT de un año, luego saca de otro año, luego saca de otro año, si es que tiene todos esos registros, y luego saca el promedio de los 3 años, y ese sería el WMAT, que es un valor más acertado, ¿no? Porque está tomando más datos de más años. ¿Ok? Ah, ya, profe. Bueno. Ahora sí vamos a aprender a calcular el módulo dinámico del asfalto o módulo de rigidez. Cálculo del módulo dinámico del asfalto o módulo de rigidez. Aquí necesitan todos los daticos que hemos venido aprendiendo, ¿verdad? Los voy a llevar, después nos regresamos. Este es un nomograma, ¿verdad? Que se llama de Van der Poel. Van der Poel. ¿Ok? Para entrar a este gráfico de Van der Poel o nomograma, debo de conocer unos valores. Aquí tengo una escala de permanencia de la carga. Aquí. Permanencia de la carga. Para saber la permanencia de la carga, o sea, recuerden que los vehículos van a una cierta velocidad, esos vehículos llevan una carga, entonces dependiendo de la velocidad, esa carga va a permanecer unos instantes en el pavimento. Entonces necesito conocer la velocidad. Para el ejemplo, aquí está 40 kilómetros por hora, pero por lo general es más alta, ¿no? 60, 70, 80 kilómetros por hora, pero para el ejemplo, 40. Si un vehículo pasa esta velocidad, la carga permanece un instante. Eso es lo que tengo que averiguar. En pavimento les van a enseñar que aplicando una simple fórmula, esta velocidad la convierten a tiempo o a frecuencia, a Hz. Aquí la he convertido a 7 Hz. Esta velocidad le corresponde a una frecuencia de 7 Hz, de acuerdo a la fórmula. Si el vehículo lleva 60 kilómetros por hora, la frecuencia será más o menos, lo van a ver en pavimento, está alrededor de 8, 10. Por lo general uno toma 10 Hz, que equivale a 0.02 segundos. Fíjense, para una velocidad de 60, el tiempo de permanencia de la carga es 0.02 segundos. O sea, muy rápido. O sea, el tiempo de permanencia es muy cortico. Entonces, ese valor lo tenemos que ubicar aquí. Aquí hay un rango de esos valores. Acá, ¿qué tenemos? Una escala de temperaturas. Escala de temperaturas. Tenemos la escala de la temperatura de referencia del T800, eso ya lo vimos, que era el T800, menos la temperatura de la mezcla. O sea, debo de tener dos valores aquí para ubicar otro punto. El T800, y a ese T800 tengo que restarle la temperatura de la mezcla, la que acabo de encontrar. Me da un valor y lo ubico aquí. Entonces ya tengo dos puntos. Uno de esos dos puntos con una línea, prolongo esa línea y voy a encontrar un valor del índice de penetración.
Este es el otro valor que necesito. El índice de penetración. Para el ejemplo me ha dado menos 0,7. Para el ejemplo, la diferencia del T800 menos el de la temperatura de la mezcla es 26 grados Celsius. Una vez de que ubique el índice de penetración, acá voy a encontrar el módulo dinámico del asfalto. ¿Qué ocurre? Esto ya hay un programita también, porque meterse a esto es sacarse un ojo. Más son las equivocaciones que tiene. Entonces mejor es el programita, mete estos datos y ya le dice cuánto es el módulo. ¿Okay? De una manera sencilla. Entonces vamos a recorrer. ¿Ok? Entonces, fíjense los datos para el ejemplo. Entonces, esta frecuencia o tiempo de permanencia de la carga sale ¿de dónde? ¿Con qué datos salió este valor? La velocidad, De la velocidad. Entonces, cuando yo voy a diseñar un pavimento, un parámetro es saber a qué velocidad va el vehículo o el camión que lleva la carga. Entonces, uno como diseñador dice, el vehículo que voy a tomar que lleve una velocidad de 80 kilómetros por hora o 60. Conociendo la velocidad, esa velocidad la convierto a tiempo de permanencia mediante una fórmula y me da el tiempo o inverso, como quiera, ¿verdad? Entonces ya es un dato que debo de conocer. ¿Qué otro dato necesito conocer? La temperatura de referencia, que es el T800. Para el ejemplo dio 53. ¿Cómo se obtuvo este 53? A ver, recuerden un poquito. ¿Qué teníamos que hacer? En primer lugar, ¿qué es el T800? T800 es una temperatura que para el ejemplo me dio 53 grados Celsius. ¿Qué quiere decir ese 53 grados Celsius? ¿Recuerden? Que una temperatura de 53 grados centígrados obtengo una penetración de 800 milímetros. Correcto. O sea, quiere decir que si usted hace el ensayo de penetración a la temperatura de 53 grados Celsius, ¿verdad? La penetración que va a obtener a la fija es de 800 décimas de milímetro. Vamos a recordar cómo se hace para encontrar el T800. Recuerden que hay que hacer varios ensayos de penetración a diferente temperatura, dibujo la curvita y prolongo y obtengo la escala del T800. El T-mix, o sea, el T de la mezcla, ya les acabo de explicar cómo lo obtuvieron. Con el WMAD y el espesor de la mezcla. Hago la diferencia y me da 26. Entonces aquí ubico 26. Uno de estos dos puntos, 1,7 con 26 mediante una línea. Y prolongo esta línea. ¿Qué voy a encontrar? Los valores del índice de penetración. Para el ejemplo me dio menos 0,7. Índice de penetración. Recordemos un poquito. ¿Cómo se obtiene el índice de penetración? ¿Qué primero tengo que hacer en el laboratorio? Un ¿Qué ensayo, tengo que hacer en el laboratorio? ensayo de penetración. Ensayo de penetración. ¿Cuántos hace? ¿Cuántos mínimo hace? 2. 2. ¿A qué temperaturas? Las que quiera. 25. A las que le dé la gana, así se contesta. Pero siempre y cuando te permita hacer el ensayo de penetración. Recuerden que es a 5 segundos, ¿no? Entonces las temperaturas generalmente que uno toma, ¿cuáles son? 25 grados Celsius y otra puede ser ¿qué? 30. 30, 40. Pero no pueden irse de 80 a 100. ¿Por qué? Porque la aguja a los 2 segundos ya les toca fondo. Hay que tener en cuenta eso. ¿Verdad? Que se tiene que hacer varios ensayos de penetración a diferente temperatura, dibujan la lineecita esa, la curva de susceptibilidad térmica y la prolongan, y ahí tienen el valor del T800. Si se quieren hacer de manera gráfica, sacan la paralela y obtienen el índice de penetración. Bueno, quiero que quede claro este índice de penetración.
Bueno, el asfalto, ¿dónde está? En la caneca. En canecas está el asfalto. Para hacer la mezcla, tengo que sacar el asfalto de esas canecas y calentarlo allá en la central de fabricación a una alta temperatura, mínimo póngale 150 grados Celsius, a una alta temperatura. Acá en la caneca estaba frío, estaba sólido el asfalto. Si ustedes le hacen el ensayo del índice de penetración al asfalto que está en la caneca, y luego le hacen el índice de penetración al asfalto de la mezcla, los valores de índice de penetración van a ser los mismos o diferentes. 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 ¿Y por qué van a ser diferentes? Porque se volvió más consistente, cambió su consistencia por haberlo calentado. Entonces, cuando ustedes estén haciendo este cálculo del índice de penetración, el asfalto que tienen que tomar ustedes es el de la mezcla, no el de la caneca. A pesar que para hacer la mezcla, ojo a eso, para hacer la mezcla lo cogieron de la caneca, sino de dónde lo van a coger. Pero lo calentaron y por calentarlo cambió la consistencia. Entonces, cuando vayan a hacer ustedes los ensayos de penetración, va a ser valores diferentes. Si ustedes toman una muestra de la caneca y lo penetran, la penetración es diferente cuando lo tomen de la mezcla. ¿Dónde va a ser más duro? ¿En la caneca o en el de la mezcla? La caneca. Ojo, El de la mezcla. el de la mezcla. El de la mezcla, claro, tiene Dura más porque se lo consistencia. calienta. Tal vez te equivocaste porque en la caneca te imaginaste que estaba frío, duro. Ah, sí, pero Pero el de la caneca también tiene que calentarlo para hacer el ensayo de penetración. A 25 grados Celsius tiene que ponerlo. Y lo mismo el de la mezcla, tiene que ponerlo a 25. Las temperaturas son las mismas. Pero los resultados son diferentes. Ojo a lo que estoy diciendo. No se vayan a equivocar. El índice de penetración, cuando se está diseñando para un pavimento, hay que tomar el asfalto de la mezcla. Después les explicaré o les recordaré cómo uno simula el asfalto de la mezcla. Cómo lo simula, ¿verdad? Eso quiero que quede claro. Entonces, nos vamos a regresar para ir ya paso a paso. Bueno, entonces vamos a ver, aprender a calcular el módulo dinámico del asfalto. A ver, si voy a calcular el módulo dinámico del asfalto para entrar al nomograma de Van der Poel, ¿qué datos necesito? A ver si se acuerdan. Díganme uno. ¿Qué datos necesito? ¿El tiempo de qué? Vamos de abajo hacia arriba. ¿El tiempo de permanencia de quién? un vehículo. De la carga. Para saber el tiempo de permanencia de la carga, ¿qué necesito saber? Velocidad. La velocidad que lleva el vehículo. Entonces digo, mi velocidad de diseño es de 60, de 70, de 80. ¿Verdad? ¿A qué velocidad cree que va un camión? En promedio, en promedio. ¿Cargado o vacío? Cargado. Es buena, excelente pregunta. 50. Excelente pregunta esa. Cargado va por ahí a Unos 30, 40. 40 kilómetros. Entonces uno lo toma descargado. Va por ahí 60. 60, por lo general va en 60, ¿no? Un camión, por lo general va a 60, 70. Y ahí que uno ya sabe qué valores dice. A 60 kilómetros por hora yendo un camión cargado, el tiempo de permanencia de la carga es 0.02 segundos. Uno ya lo sabe de memoria. 0.2 segundos, 0.02 segundos. ¿Verdad? Ya lo sabe. Que equivale a una frecuencia más o menos redondeando de 10 Hz. Entonces el tiempo de permanencia para esa velocidad uno ya lo ubica, ya tiene un punto. ¿Qué otros valores necesita? Vamos subiendo. Ya tienen el tiempo de permanencia de la carga.
¿Qué otro valor necesitan? En cuanto a temperaturas, ¿qué temperaturas necesitan? La temperatura MMAT, 800. ¿Cuál? MMAT, ¿WMAT? ¿Sí? ¿Y qué más necesitan? Bueno, hablemos en general y luego nos regresamos. ¿Qué temperatura necesitan? Temperatura de la mezcla. Temperatura de la mezcla. Para calcular la temperatura de la mezcla, ¿qué necesita? El WMAT. El WMAT. ¿Verdad? ¿Y qué más necesita? ¿El espesor? El espesor de la mezcla que le va a colocar en el pavimento, el espesor de la mezcla. ¿Ok? Vámonos regresando. Para obtener el WMAT, ¿qué temperatura necesita? El promedio de los 12 meses. de los años. Exactamente. De los las años. temperaturas de los meses. O sea, esa se llama MAT. Cuando es individual, o sea, de los meses se llama MAT. Cuando saca el promedio es el WMAT. Entonces necesita el MAT, o sea, las temperaturas de los meses. ¿Dónde averigua eso? ¿A dónde tiene que ir? ¿Quién le da ese dato? IDEAM. Al IDEAM, allá le dan. Tiene que tomar, te dice, la estación más cercana a tal sitio. Deme los datos de ahí. ¿Será que necesito de un año nomás? Y si les dan de 2, de 3, 4, 5 años, ¿no será mejor también? Sí, mejor. Sí, claro, profe. Entonces va calculando de un año, del otro año, y luego saca el promedio de los 5 o 3 años, o de los años que sean. Tiene más información. ¿Ok? Ya tiene la temperatura de la mezcla. ¿Cuál es la otra temperatura que necesita? El T800. El T800. ¿Verdad? ¿Cómo saca el T800? ¿Qué ensayos tiene que hacer en el laboratorio? Penetración. Ensayos de Penetración. penetración a diferente temperatura. Pura. Luego prolonga y obtiene ahí el T800, saca paralela o utiliza una fórmula y saca el índice de penetración. ¿Ok? Pero ojo lo que les dije, ¿no? ¿Qué asalto tomar? El de la mezcla. Entonces vamos a ir paso a paso. Aquí lo vamos a recordar. ¿Verdad? Aquí lo vamos a recordar. ¿Ok? Bueno. Entonces vamos a encontrar el índice de penetración, el módulo de rigidez del asfalto y más adelante el de la mezcla. Hacia allá vamos. Bueno. Este gráfico de acá les va a servir para qué? Que es el del señor Pfeiffer y Van Dormael. Aquí tienen valores de penetración. Acá tienen valores de temperatura. ¿Qué van a dibujar aquí? ¿Qué van a dibujar aquí? La curva de La susceptibilidad. curva de susceptibilidad térmico, pero ya no ensayos de viscosidad, sino ensayos de penetración. Entonces, digo, voy a hacer el ensayo de penetración a 25 grados Celsius. Y le averiguo el valor de la penetración y obtengo un puntico. Ahí, un punto. O sea, me dio, cuando realicé el ensayo de penetración a 25 grados Celsius, el valor de la penetración fueron 47 décimas de milímetro, ubico un punto. Voy a hacer otro ensayo de penetración, ¿qué es lo que hago? Lo hago a 30 grados Celsius. Averiguo el valor de la penetración y obtengo el otro punto. Uno de los dos punticos, ¿cómo se llama? Curva de susceptibilidad. Prolongo y aquí me da el T800. Aquí me da la temperatura para el ejemplo. Aquí me da 53 grados Celsius. Luego, fíjense, trazo paralela a esta si se quieren ir de manera gráfica o utilizan la fórmula. Hacen pasar por el punto pivote y aquí leen el índice de penetración. El índice de penetración para el ejemplo les da menos 0,7. Entonces de aquí salieron entre 853 grados Celsius y el índice de penetración. Pero ojo, es al asfalto de la mezcla, no el de la caneca, al del asfalto. Después les digo cómo.
Bueno, así vamos a determinar el módulo dinámico, módulo de rigidez del asfalto, entonces aquí ya tienen los valores. Tienen el tiempo de permanencia de la carga, el índice de penetración y la diferencia del T800 menos la temperatura de la mezcla. Entonces entran al nomograma de Van der Poel, a este, y ahí van ubicando. Ubican acá 26, la diferencia, este valor, ubican acá un punto, más abajo tiene el 7 Hz, sino que ahí lo tengo tapado, yo, no me permite verlo. Acá tiene el índice de penetración menos 0,7. Y luego une, ¿qué están viendo? El valor de 7 Hz o en tiempo que puede estar 26 y prolonga. Prolonga. ¿Con quién? Hasta encontrarse con el valor del índice de penetración. Y luego se va en curva y aquí obtiene el módulo del dinámico del asfalto, módulo de rigidez. Y para el ejemplo es este valor. 1 por 10 a la 7 newtons por metro cuadrado. Vuelvo y repito, esto hay un programa. Aquí uno se puede sacar un ojo. Sino que yo necesito para explicarles, para que me entiendan de dónde va, de dónde vienen las cosas. ¿Verdad? Porque uno no puede hacerlo a las ciegas. Entonces, fíjense todo lo que se necesita para encontrar el módulo de rigidez o módulo dinámico del asfalto. ¿Okay? Del asfalto. El de la mezcla es otra cosa, porque en la mezcla hay agregados. Entonces se utiliza otro nomograma. ¿Alguna pregunta, por favor? Algo que no hayan entendido. Profe, ¿cómo es que se saca el tiempo de permanencia de la carga? O sea, ¿cómo es que lo convierte de Con 40 una fórmula. kilómetros? Esa le dan en pavimentos, con una fórmula. Usted entra con la velocidad, Ajá. y la fórmula le da el tiempo. Ustedes recuerdan un ensayo, ¿qué van a recordar? Pérdida de calentamiento, pérdida por calentamiento en partícula fina. ¿Sí lo recuerdan o no? Ese era un ensayo que les expliqué a ustedes, que colocaba el asfalto en las condiciones algo similares al de la mezcla. O sea, que si usted coge una muestra de asfalto de la caneca, le hacen en el laboratorio ese ensayo de pérdida por calentamiento en película delgada, lo que queda después del ensayo, ese asfalto, ese residuo, ese asfalto está muy parecido cuando hace la mezcla asfáltica. Entonces, usted para encontrar el índice de penetración de la mezcla, del asfalto de la mezcla, coge el asfalto de la caneca, le hace el ensayo de pérdida por calentamiento en película fina. Después de realizado el ensayo, ese asfalto se llama residuo. A ese asfalto les hace los ensayos de penetración. ¿Está claro? Porque le está simulando que en las mismas condiciones va a quedar el asfalto cuando haga la mezcla. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? No está claro, ingeniero. Esto quiero que quede clarito, ¿no? Que los ensayos de penetración no se le hacen al asfalto de la caneca. A ese asfalto de la caneca hay que realizarle el ensayo de pérdida por calentamiento en película fina, ya sea rotativa. Y después del ensayo, ese asfaltico es el que me representa el asfalto después de que haga la mezcla. ¿Está entendido? A ese asfalto es lo que les hago los ensayos de penetración.
Fíjense la diferencia. Una cosa es la consistencia cuando el asfalto está en la caneca y otra cosa es la consistencia que ha cambiado cuando lo caliento ese mismo asfalto. Entonces, todo lo que estoy haciendo es simulando lo que puede ocurrir, ¿verdad? Allá en la obra, allá en la central de fabricación de mezcla. ¿Está claro? Ojo con ese valor. Ojo. Es al asfalto de la mezcla. Como no tengo la mezcla, ¿qué tengo que hacerlo? Simularlo en el laboratorio. Poner ese asfalto de la caneca a las mismas condiciones del asfalto cuando haga la mezcla. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. Después veremos en la otra clase, para no confundirlos, el módulo de la mezcla. Dentro de este nomograma, la HL utiliza este nomograma. Hay que tener en cuenta el módulo dinámico del asfalto, el que acaban de encontrar, y la composición volumétrica de la mezcla, que más adelante les explicaré. Hacia allá tienen que llegar ustedes en pavimentos, a encontrar el módulo de la mezcla, a encontrar el módulo de la... Pues una forma es encontrarlo de esta forma, hay otras formas más exactas en el laboratorio, encontrar en el laboratorio, ¿no? ¿Verdad? Pero eso lo verán en pavimentos. Simplemente me voy a limitar a este método en concreto asfalto. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado medio claro, por favor? ¿Ese módulo lo podemos encontrar con algún software también? Sí, sí, todo ya está, todo esto. Todo esto ya está. Todo esto ya está. Ahí, los datos que da el seguro. Aquí está, ver, programita. Van 2. Aquí está. Módulo de la mezcla. Módulo del asfalto. ¿BAND se llama el programa? Sí. Eso lo explicarán en pavimentos. Y hay otros también, ¿no? Hay muchos más. Bueno, muchachos, para no seguirlos confundiendo, dejemos ahí. ¿Tienen alguna pregunta, por favor? Y espero más dinámica, ¿no? Más dinámica. Pregunten. Ojalá estén asistiendo a clase, ¿no? Porque una cosa es conectarse e irse a bañar y otra cosa es atender la clase, ¿no? Espero que no estén haciendo eso. Ya es responsabilidad de ustedes, ¿no? Responsabilidad de ustedes. Pero después no digan, es que el profesor no explicó, ¿no? Cuando vean pavimento. Es que el profesor no explicó. Esa es la gran disculpa del estudiante. O no se acuerda o le echa la culpa al profesor. Profe, Sí. una pregunta acerca de la velocidad. Esa velocidad es única, ¿verdad? Es decir, Depende del diseño. No, no es única. No es única. Depende esa de... velocidad no la escogió el que diseñó la vía. Y el que diseña la vía la escoge. Si usted ¿Es va a la hacer un velocidad del diseño geométrico? exactamente, si usted va a diseñar un pavimento, por decir Pasto Popayán, ¿verdad? Los camiones van a una velocidad muy diferente si están en una autopista en Estados Unidos. ¿Sí me comprenden? Depende de la vía. ¿Sí me comprendió? O sea que única no es. Depende de la vía. Profe, una pregunta, ¿ahí se coge la velocidad más alta o la más baja? ¿Cómo? ¿Se cogería la velocidad más alta o la velocidad más baja? Pues, ¿qué le digo? Por seguridad, pues coge la más baja porque le dé mayor permanencia de tiempo de carga, ¿no? Eso ya depende del diseñador. Depende del diseñador. Entonces, uno ¿qué es lo que hace? Siempre toma los valores más agresivos, ¿no? Al ir a menor velocidad, ¿usted qué es lo que está diciendo? Que la permanencia de la carga va a estar más tiempo. Y al estar más tiempo le hace más daño al pavimento. Entonces, siempre hay que diseñar para las condiciones más críticas.
¿Alguna otra pregunta? Estos son pininos, ¿no? En pavimento se ven otros parámetros, ¿no? Hay muchas más cosas, ¿no? Ya hay más criterio, ¿no? Para obtener estos valores. Simplemente les estoy dando una pequeña introducción. Bueno, muchachos, que tengan un feliz día y los espero en la próxima clase con mayor ánimo. ¿De acuerdo? Gracias, ingeniero. Que tenga buen día. Gracias, ingeniero. profe, hasta Bien, luego. hermana, se cuida. Igualmente. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.